Hola amigos de Comunicación Inteligente. Vamos a hablar con Janet Gija, que es la directora de FIFARMA, y para que nos cuente un poquito qué significa esto del Summit anual que por primera vez se realiza en Latinoamérica. Exacto. Janet, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación tan maravillosa. Cuéntame, ¿cuál es la naturaleza de este evento? ¿Por qué se realiza por primera vez? ¿Por qué reúne ahora por primera vez también a asociaciones de pacientes? ¿Por qué reúne a líderes de opinión? ¿No? De hecho, nosotros estamos aquí gracias a esa invitación. ¿Cuál es ese nuevo enfoque de FIFARMA respecto a qué debemos hacer en Latinoamérica con la salud pública? FIFARMA, y me encanta siempre arrancar por acá, FIFARMA es la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica de Investigación y Desarrollo. Reunimos 18 laboratorios farmacéuticos y 11 asociaciones locales de la región. Pero tal vez lo más importante para destacar en este punto es que somos regionales y nos consideramos unos articuladores y unos conectores. Creemos que tenemos la capacidad y la oportunidad de juntar a todos. Yo soy una convencida de que en cada país hay una experiencia maravillosa que debería aprender otro país, que en cada grupo del sector salud hay una experiencia maravillosa que ojalá pueda aprender otro grupo, que hay gobiernos que han hecho unos esfuerzos maravillosos que ojalá, ¿por qué no deberían aprender los demás? Y que obviamente necesitamos a los científicos, a los médicos, a los medios de comunicación haciendo parte de esta conversación. Entonces, lo que hemos querido con este FIFARMA Annual Summit es juntarnos todos. Y juntarnos para algo que nosotros hemos llamado elevar la conversación. ¿Elevar la conversación con qué? Con algo que también se ha convertido en el sello de FIFARMA. Es generar evidencia, estudios y datos que permita tener conversaciones más robustas, conversaciones más poderosas, conversaciones más productivas. Entonces, este es el sentido de este Summit, juntarnos, conversar con base en evidencia y, ¿por qué no?, salir con, ojalá, propuestas concretas, ideas concretas, para poder avanzar en la agenda de salud de los países. ¿Cómo compatibilizamos, digamos, esa necesidad de la data particular, especialmente el Perú? Por ejemplo, en el Perú tenemos data de que en los últimos años la investigación clínica bajó muchísimo. Estamos tratando otra vez de retomarlo. El acceso a innovación tiene mucho retraso, estamos tratando de recuperar. Pero claro, como tú dices, cada sistema, cada país es una particularidad en términos de data, de información genética y todo, que necesita obviamente un tratamiento particular y distinto. ¿Cómo compatibilizamos esa necesidad y ese enfoque que ahora tú me dices que se tiene con la lógica de negocios de decir, oye, como este mercado no me funciona bien, mejorar junto Perú con Chile, o junto Perú con Colombia, o junto tal? ¿Cómo compatibilizamos esas dos visiones? Siempre será importante la data propia de cada país. Y siempre será importante cómo evoluciona cada país de acuerdo a sus últimos 5 años, 10 años, 15, 20 años. Esa data siempre será importante. Pero imagínate cuando uno contrasta esa data con avances regionales, avances globales. Cuando uno es capaz de entender que otro país que estaba igual que uno hace unos años ahora está mejor o de pronto no. Cuando uno es capaz de entender que hay un país que como lo hizo mejor, tiene una experiencia de la que podemos aprender. Y cómo uno puede generar el puente, y eso es lo que está tratando de hacer FIFARMA, para que precisamente se detonen ese tipo de oportunidades. Hemos visto recientemente, por ejemplo, un desarrollo increíble de Anvisa, la agencia regulatoria brasilera. En muy pocos años llegó realmente pues, a unos estándares que están a nivel ya muy similares de otras agencias regulatorias, digamos, muy reconocidas a nivel global. Y Anvisa, como digo, lo hizo en muy poco tiempo. Una de las cosas que hemos hecho en FIFARMA es, como hemos entendido eso con los estudios, hemos querido que Anvisa ayude a otras agencias de la región a contarles su historia y les ayude a trazar hojas de ruta como la que tuvieron ellos en su momento para precisamente avanzar en esa misma lógica. Entonces creo que tener los desafíos locales muy bien planteados es importante, pero tener maneras de contrastar con los desafíos regionales y globales pues da mucho más poder, porque da mucho más información y da mucho más oportunidad. Exactamente. Claro. Y me gusta como región, porque muchas veces yo recuerdo en el pasado cuando yo traía experiencias de otras latitudes y me decían, pero eso es Suiza, pero eso es Singapur, pero eso es Israel. Claro, siempre pondremos esos, siempre los podemos poner de ejemplo, pero también es lindo decir, mire que en este tema Argentina lo ha hecho bien. Por ejemplo, investigación clínica argentina tuvo un desarrollo muy impresionante a partir de una definición política que se hizo hace unos años, y hoy en día vemos como Argentina es el segundo país en volumen con más estudios clínicos, incluso por encima de un país como México que tiene más población. Y Argentina lo supera en número de estudios clínicos por una decisión. Entonces, ¿cómo uno tiene un país como Argentina que le cuenta a los demás qué ha hecho, es un ejemplo e inspira, y cómo finalmente en esa conversaciones entre región vamos encontrando caminos que eran imposibles cuando no teníamos el conector que es FIFARMA hoy en día. Y entonces veo, y eso lo vi en tu discurso inaugural, esa necesidad además de
también empezar a traer a la escena, digamos, y a la conversación, obviamente al Estado, obviamente a los gobiernos, obviamente al decisor político, gubernamental, que es muy resistente, ¿no? En Latinoamérica, no sé por qué, es muy resistente a sentarse a conversar con el empresario. Primero porque hay esta idea de sentido común como que los empresarios son malos, ¿no? La herencia colonial probablemente, pero los que sabemos, estamos metidos en negocios, sabemos que ser empresario no es malo, ser emprendedor tampoco es malo. ¿Cómo logramos convencer a estos decisores gubernamentales que la idea de sentarse con nosotros no es sentarse como enemigos, sino al revés? Es pensar en ese mismo usuario, ese mismo paciente, ciudadano, al cual queremos salvar en salud de la enfermedad, y por qué no, que no se enferme nunca, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Uy, esa pregunta creo que incluso la hicieron en el evento, en el panel. Tú has sido ministra, además, te conoces perfectamente ese exacto, negocio. Pero precisamente porque fui ministra y porque trabajé en tantos sectores en el gobierno, creo que entendí desde muy temprano en mi vida pública que no había ningún desafío, ninguno, en ningún sector, que yo hubiera podido enfrentar sola sin los demás actores de ese sector. Público, privado, academia, siempre todos los actores son esenciales. No hay nada, y en salud menos, que pueda ser gestionado solo por una gente. Miramos a todos sentados en la mesa. ¿Cómo se logra? Yo creo que, primero, con la intención y el interés y el convencimiento de que es la única manera, y creo que hay una tarea de convencernos todos, tenemos que convencernos de eso. Lo segundo, también creando marcos transparentes de trabajo. Yo creo que muchas veces lo que pasa es que el gobierno se sienta con la industria y cree que si se sienta con la industria vamos a ver algún conflicto de interés. Y yo creo que cuando se crean marcos transparentes, marcos abiertos, marcos de conversación, de alguna manera así más naturales, probablemente eso sea una manera de un poco desafiar eso que nos ha pasado en los últimos años. Pero de verdad yo creo que lo primero es lo más importante, es estar convencido. Cuando uno está convencido, uno crea el marco. Sí. Y convence a los demás de cuál es el camino que tenemos que seguir. Y yo por eso ponía el ejemplo de las redes líquidas. Necesitamos generar redes líquidas, entornos en donde todos podamos estar y todos podamos conversar, con disciplina, con indicadores de éxito, porque además también esa es la otra. Yo una de las cosas que siempre digo es, yo siempre hablo de colaborar y de sentarnos a hablar, pero no es sentarnos a hablar y que no pase nada, es sentarnos a hablar para definir estrategias, para definir tareas, para definir resultados esperados, para definir a qué se compromete cada uno y hacerle seguimiento a ese compromiso. ¿Cuáles van a ser los productos que van a salir de los acuerdos de estos 2 días de reunión? ¿Cuáles son los que tú quieres que salgan? No sé, una red de WhatsApp que articula a toda la gente, subgrupos de WhatsApp para que sigamos articulando. Porque finalmente el diálogo que se propone no debería quedar en un evento anual, debería ser una construcción permanente, digamos, de ida y vuelta permanente. Calculo, ¿qué otras cosas más? Yo creo que todo lo que acabas de mencionar son resultados esperados que yo espero que se den. Creados por FIFARMA, pero ojalá incluso ni siquiera sean creados por FIFARMA. Naturalmente. Que salgan naturalmente, que cuando mañana nos sentemos todos con los grupos de pacientes, que vamos a tener un espacio solo con ellos, que ellos mismos definan, vamos a conectar a los pacientes de Latinoamérica, para mirar qué han hecho bien en un país, qué podemos aprovechar de otro país, en dónde hay oportunidades y que eso avance. Que pase lo mismo con, aquí hay muchos líderes de opinión, muchos líderes científicos, hay mucha industria de la región, hay gente que incluso ni siquiera se conocía en el pasado, que puedan incluso entre ellos, pero que también puedan, entre todos, podamos también crear, digamos, multi-experiencia, multi-talento, que ojalá haya más cruces. Yo creo que pacientes solo con pacientes no es tan poderoso como todos juntos sentándonos, y por eso cada panel que está aquí hoy tiene perspectivas distintas, tiene conversaciones distintas detrás, y eso finalmente yo creo que es la riqueza de este encuentro. Entonces sí me emociono, y además me suena también que estos estudios que estamos lanzando se empiecen a usar como una excusa fantástica de conversación en los países. Que se lleve el estudio de tiempos de acceso, que se lleve el estudio del índice de competitividad farmacéutica, que se lleve el estudio de investigación clínica y se aprovechen esos estudios para sentarse todos en la mesa y decir, bueno, esto es lo que está pasando con Perú en este caso, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son las tareas que vienen? ¿En cuánto tiempo lo vamos a hacer? Y que ojalá el próximo año, en el siguiente podamos tener, ojalá, avances en los países para que vamos a partir de esas conversaciones más informadas, porque yo creo que al final son conversaciones más informadas y por lo tanto más poderosas.
Amigos, Janet Chija estuvo con nosotros hoy en Comunicación Inteligente. Dos retos que tenemos pendientes: armar ese networking que converse permanentemente, y lo segundo, empezar a convertir los temas de salud pública, los temas de investigación clínica, los temas que la farma desarrolla. Si no fuese por la farma y la industria, hoy día no viviríamos 80, 90 años. Seguiríamos viviendo 40 o 50 de repente, o tal vez menos. Eso es el valor que tiene hacia el futuro. Entonces, hoy día aparece un nuevo hito en esta historia, y la idea es que lo articulemos todo y lo comencemos a convertir en realidad día a día de ahora en adelante. Nos vemos en un próximo capítulo de Comunicación Inteligente.